Quisiera que todos se ubiquen iniciando por este punto. Este es el punto inicial, este es el punto 1. Cuando nosotros estamos tranquilitos en casa, nadie nos molesta, ¿sí? Todo está bien, todo está sencillo, y ocurre entonces que la persona algo nos empieza a demandar algo de nuestro medio ambiente, porque de repente estamos tan tranquilos que no percibimos esta situación y estamos en ese estado de equilibrio que mencionábamos anteriormente. Pero cuando entonces vienen las demandas del entorno, estos se pueden convertir en un estresor potencial. Eso quiere decir que algo que nos saque a nosotros de nuestro equilibrio puede convertirse en un estresor. Ya vimos anteriormente que depende de las habilidades que cada persona tenga. O sea, yo empezaría por ahí, ese es el punto 1. El punto 2, yo lo coloco en esta cajita, que tiene que ver con las capacidades que tiene el individuo para poder afrontar estas demandas del ambiente. Eso quiere decir la habilidad que tiene la persona para poder enfrentarse entonces a las demandas del ambiente. Y en este espacio ocurre entonces una transacción. Quiere decir, aquí en el punto 3, esa transacción es el ambiente me está demandando algo, yo veo si tengo las condiciones para poder enfrentarlo y en este espacio entonces voy a hacer ese análisis. Por ejemplo, algunos de nosotros que estudiábamos y de repente nos gustaba el, nos gustaba la adrenalina de entregar una tarea a último momento. Y entonces, de repente nosotros ya sabíamos que teníamos que entregar una tarea hace un mes, hace 2 meses, pero la dejamos para la noche anterior y entonces empezaban estas sensaciones de desequilibrio en nuestro cuerpo. Nos empezábamos a sentir con dolor en nuestra espalda, con dolor de cabeza, no me hablen, no me distraigan porque estoy en esto. Y todo esto era porque el entorno me demandaba que yo hiciera una actividad y mis capacidades de afrontar la situación me decían, es muy probable que no lo logres, no tenés tiempo suficiente. Y entonces esa conversación que ocurría entre usted y usted, entre usted y su otro yo, ocurría en este espacio donde la transacción le permitía valorar entonces entre lo que me estaba demandando el ambiente y las capacidades que yo tengo para enfrentarlo. Y esto me lleva entonces al proceso de valoración, el cual va a tener 2 tipos de respuestas. Una negativa, que entonces si yo considero que mis habilidades, mis capacidades de afrontamiento no son lo suficientemente buenas o no son suficientes para poder darle respuesta a las demandas del entorno, entonces se va a generar el estrés. ¿Ok? Pero si yo, por otra parte, más bien hago mi valoración entre las demandas del entorno, mis capacidades y considero que sí tengo las habilidades para poder hacerle frente, entonces vamos a tener un tipo de respuesta positiva y me va a llevar al afrontamiento. Eso quiere decir, me va a llevar entonces a solucionar, a darle una respuesta a la demanda del ambiente con las habilidades de afrontamiento que yo tengo. Incluso no nos vamos a meter mucho a esto porque es otro tema completamente distinto, que son las estrategias o los estilos de afrontamiento. Hay unas personas que quizás de repente se enfocan mucho en la parte cognitiva y tratan de racionalizar mucho lo que nosotros estamos tratando de hacer. Hay otras personas que una estrategia puede ser el elemento religioso. Hay otras personas que de repente puede ser más una solución de tipo físico, donde involucre de repente ejercicio, donde de repente involucre conductas autodestructivas también. ¿Estamos bien? ¿Se entiende ahora cuando estamos hablando de que el estrés, si bien es cierto, es un resultado, pero también es un proceso? Es un proceso de valorar si yo tengo las habilidades
y si tengo las capacidades de poder afrontar las demandas que me genera el ambiente. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario antes de avanzar a la siguiente parte? Todo bien, gracias. Hola. Hola, hola, adelante. Mira, yo tenía una pregunta. En ese esquema que estás poniendo, la parte emocional, ¿cómo queda? La parte de en cuanto a la O sea, valoración cuando emocional o a o al ahí sería componente. en la valoración también está implicada la parte emocional, ¿no? Sí, Así sería. sí, Ah, ok. así es. Incluso aquí mismo en este proceso de valoración ocurre toda la parte emocional, ocurre toda la parte, por ahí nosotros como latinos, incluso la parte religiosa, que es muy importante para nosotros, la parte cultural. eh, por ejemplo, ahorita, vaya, con todo este tema que ocurrió para los que no son de Honduras, ocurrió que una universidad que es muy famosa, es una universidad agrícola panamericana, denunció que había ocurrido una violación dentro del campus y se ha hecho un debate muy fuerte porque hay personas que están apoyando el tema de que sí, que las muchachas estas andaban ebrias y que no sé qué, y otros apoyando la postura de que no, que eso, aunque ellas estuvieran dentro de ese contexto, no debían de haber hecho lo que hicieron. Así que todos estos elementos a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel religioso, cultural, incluso hasta, yo me atrevería a decir hasta de tiempo. No es lo mismo un proceso de valoración hace 5 años que en la actualidad, por ejemplo, ahora recibiendo una clase con personas que ni siquiera se conocen y probablemente nunca se van a conocer de manera presencial o de manera física, pero que nos ha abierto un montón de oportunidades a tener un montón de posibilidades. Y todo esto ocurre dentro del mismo proceso de valoración. Muy bien, gracias, Karen. Ok, ahora, rapidito, no voy a pretender que esto sea una clase de biología, porque probablemente los que pasaron por ahí dijeron, ay, no, yo pensé que me había librado de esto eh, y pensé por un momento que nunca más iba a volver a ver cerebro y toda la cosa. Pero rápidamente voy a explicar qué es lo que ocurre con el proceso de estrés. Una vez que nosotros comprendemos que nuestro cerebro, ¿verdad? Perdón, que nosotros hemos percibido un cambio en nuestro ambiente, que el ambiente nos está demandando algo, esto nos va a llevar entonces a un proceso, a muchos procesos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo. Sobre todo vamos a involucrar algunas hormonas, como en el caso del cortisol y en algunos casos también algunos neurotransmisores como dopamina, serotonina, que van a generar un proceso que es conocido como un proceso de retroalimentación, donde nuestro cerebro, a partir de las experiencias previas, le va a enviar una información a través de una glándula que es denominada como la glándula de la hipófisis, que es también llamada como la glándula maestra, le envía esta información hacia las glándulas suprarrenales. Por aquí voy haciendo el caminito. Aquí, ¿sí? Iniciamos por acá. Aquí esta es como una versión ampliada de la hipófisis. Y la hipófisis entonces va a generar una activación simpática. A esto nos referimos a que todo nuestro cuerpo empieza a generar cambios en el organismo. Por ejemplo, cuando usted se toma una bebida que quizás tiene algún tipo de estimulante, un café, una bebida energética, usted siente que su cuerpo tiene más energía, que sus músculos están listos, que su visión se enfoca más, o por ejemplo que se le suprime el hambre. Y esto tiene que ver con el proceso de activación en nuestro cuerpo. Y a su vez,
entra en juego una de las estructuras más importantes en tema de estrés, que son las glándulas suprarrenales, que son estas figuras que ven por acá, que parecen como un triangulito, y cada una de ellas está encima de los riñones. Por eso hablo de dos. Y esta glándula, ¿verdad? Que es una glándula suprarrenal, va a generar entonces una hormona que es denominada como el cortisol. Cortisol está sumamente asociado con que a mayor presencia de cortisol, generalmente hay mayores niveles de estrés. Y el que el cortisol esté rondando constantemente en nuestra sangre, le envía entonces esta información a nuestro cerebro de alerta, de cuidado, de, por ejemplo, necesito que estés pendiente de lo que está ocurriendo a tu alrededor, entre otras cosas. Este es un mecanismo evolutivo muy importante para nosotros. Incluso nos ayudó, hablando en términos evolutivos, nos ayudó a sobrevivir de un montón de amenazas en el ambiente. Imagínese usted hace 1000 años sobreviviendo en alguna cultura y de repente usted observaba que a lo largo se empezaba a mover quizás un árbol o unas ramas y usted dice, yo creo que por ahí debe haber algún depredador. Y entonces mi cerebro lo interpretaba de esta manera, le enviaba toda la información y empezábamos el proceso de activación y decía, mejor estoy listo, mejor no sé qué va a pasar, no sé qué es esto, mejor estoy listo para correr, para huir, para qué sé yo. Y una vez que esta situación desaparecía, que el estresor del ambiente desaparecía, los niveles de cortisol también bajaban. Y era un proceso de, si habíamos visto que la activación simpática lleva a ese proceso de acción, lo opuesto, que es la activación parasimpática, nos lleva entonces al descanso, a la tranquilidad. El problema en muchas de las ocasiones y el problema en nuestra situación actual es que nosotros no nos enfrentamos a depredadores. Nosotros nos estamos enfrentando a una cuota de estrés constante que lleva a que nuestro organismo esté constantemente inundado de cortisol. Quizás no es tan amplia la estimulación de cortisol en nuestra sangre, pero cuando nosotros entendemos que al estar constantemente secretando cortisol, nos va a llevar a estar en un estado constante de activación. Quizás nosotros no lo notemos porque es un poquito más bajo el nivel de lo que nosotros consideramos. Pero si entendemos que el cambio que está produciéndose en nuestro organismo tiene un impacto en todas las demás áreas. Y entonces, al enfrentarnos constantemente a demandas de bajo estrés, pero que constantemente están estresándonos, nuestro cuerpo entonces en algún momento se va a agotar. Y ahí es donde vienen entonces las respuestas de nuestro organismo. Rápidamente, como para poder hablar un poquito de los componentes importantes de la fisiología del estrés, hablábamos ahorita de la división simpática y parasimpática, una encargada entonces de activar y otra de desactivar, y estas hacen referencia a uno de los sistemas, bueno, el sistema nervioso como tal tiene dos divisiones, que es el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal que se ubica en nuestra columna vertebral, y también el sistema nervioso periférico, que tiene a su vez dos subdivisiones, una división autónoma, que es la que ustedes están viendo a continuación, y la división somática. Y también, en el caso del estrés, hay un montón de componentes químicos que son conocidos como hormonas y neurotransmisores, que van a estar a cargo del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, o sea, el que acabamos de ver, que está muy de cerca una estructura cerebral que es denominada como el hipotálamo, la hipófisis, que lo vemos ahorita, y adrenal porque hace referencia a las glándulas suprarrenales. Y esto a su vez genera las hormonas que nos van a llevar al proceso de activación
Y a su vez también vamos a tener la participación de algunos neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina, importantes para poder activar nuestro cuerpo y estar listo entonces para poder enfrentar cualquier situación que se nos enfrente. Estamos bien, como les digo, no pretendía que la clase fuera una clase de fisiología, pero indiscutiblemente tenemos que hablar de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay algo que quisieran que reforcemos por aquí? Doctor, quería preguntarle si me explica algo. Sí. Adelante, Belkis. Que las tres diferencias que activa la dopamina, la adrenalina y serotonina. Ok. En el caso de la adrenalina, es un neurotransmisor muy importante porque también lleva a cabo el proceso de activación. La adrenalina está presente, incluso es utilizada en muchas marcas de bebidas energéticas. Incluso hay una que se llama así, adrenalina como tal, porque nos lleva a generar procesos de activación en nuestro cuerpo. La dopamina, por otra parte, es conocida como la hormona del placer. En el caso de la dopamina va a estar muy, muy de cerca en poder generar recuerdos, por ejemplo, en generar actividades como, por ejemplo, si yo recuerdo cómo me sentía en algún momento, esto me va a llevar a generar nuestras propias conclusiones para más adelante. Eso quiere decir que la dopamina nos lleva a entender muchas de las actividades a nivel de emociones, a nivel de motricidad, a nivel de comunicación. Y finalmente, en el caso de la serotonina, es un compuesto que también ambos funcionan tanto como hormona y como neurotransmisor como tal. En el caso de la serotonina es conocida también como la hormona de la felicidad. En muchos de ellos la función importante, porque esto no es solo del ser humano, también muchos animales comparten esta situación. Y nos va a ayudar sobre todo a regular las funciones del estado de ánimo, nuestras emociones, en algunos casos incluso puede estar muy asociado en la regulación del apetito, del hambre como tal, en conjunto con otras hormonas que son conocidas como grelina y leptina, pero no vamos a hablar de ellas porque si nos metemos a hablar de hormonas relacionadas con el hambre, va a ser difícil. Pero, por ejemplo, en el caso de la serotonina, cuando nosotros estamos estresados, hasta el hambre se va. O, por otra parte, se aumenta el apetito. Caleb, adelante. Sí, sumando un poco a eso, cuando nosotros estamos ante una amenaza real o imaginaria, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ese sistema que explicaste, entiendo, todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, nuestros sistemas, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos prepara para responder ante esa amenaza que creemos que está ahí o que está. Y la famosa respuesta, ¿no? De lucha o huida, que es la respuesta inicial que tenemos como organismo. Y entonces el hecho de que tengamos más adrenalina, sube el cortisol, sube la adrenalina y se active todo este sistema parasimpático, es para que todo nuestro cuerpo aumenten ciertas funciones que nos preparan para esa lucha, para esa respuesta o para esa huida, pero al mismo tiempo inhibe otras funciones de nuestro organismo, ¿verdad? Que no son necesarias. Pero nuestro cuerpo hace como un equilibrio de energía, nos manda más energía, más adrenalina para responder ante eso y disminuye, por ejemplo, la parte prefrontal de nuestro cerebro, su capacidad cognitiva tiende a disminuir cuando estamos bajo estrés, ¿no? O sea, pensamos menos, razonamos menos, etcétera, ¿no? O sea, menos funciones, tendemos a, la parte cognitiva pues baja, ¿no? Respondemos de manera más diferente. Entonces, creo que más o menos por ahí va, ¿no? Y hay otros neurotransmisores que también se inhiben. O sea, por ejemplo, la serotonina podría bajarnos en nuestro organismo porque no es necesaria, pues entonces no sentimos placer, no sentimos alegría, sino que estamos como en otra forma de reacción o de respuesta, ¿no? Entonces creo que por ahí más o menos también abonando un poco al sistema que habías explicado. Totalmente, gracias, Carlos. También, por ejemplo, hay muchos sistemas que también pierden, porque al final, cuando ocurre este proceso de activación simpática,
Por ejemplo, en algunos casos puede ser que el proceso de regulación de la alimentación baje, que perdamos el hambre. Por ejemplo, también se cierran algunos componentes de los órganos reproductores. No es cuando usted esté estresado, por ejemplo, la necesidad como tal, la necesidad fisiológica sexual también disminuye porque no se está produciendo tampoco las hormonas responsables de esto. Así que es un delicado balance que cuando ustedes pueden observar todo lo que impacta el estrés y todas las áreas que nosotros podemos encontrar, alteraciones cuando nosotros nos enfrentamos ante un estrés crónico, ahora ustedes podrán decir, puchica, en definitiva, cuántos aspectos de nuestra vida cambian. Carolina, adelante. Ok, yo tengo más que una consulta, una duda. Si la serotonina es una hormona de la felicidad, ¿cierto? Sí. Pues puedo ubicarla ahí en donde están los alimentos, donde están las frutas, las verduras, los granos, el pollo, el pescado, los lácteos, la leche. Ok, entonces, sí, cuando comemos somos felices porque comemos lo que nos gusta. Pero, ¿qué tal cuando comemos lo que nos gusta, pero no es saludable para mi cuerpo? Ok, según le entiendo, a ver, reformulo la pregunta. ¿Qué pasa? O sea, se produce serotonina cuando nosotros nos alimentamos de comida que sí nos gusta. ¿Qué pasa cuando comemos algo que no nos gusta? Algo así. No, 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 no. O sea, la serotonina habla de que es la hormona de la felicidad, ¿correcto? Sí. Entonces, somos felices cuando comemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que come animalitos, que come pollo, que come pescado, que come lácteos, leche, y son Ujú. felices. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te estás comiendo no es saludable para el cuerpo? Ok, ya lo entendí. Bueno, en primer lugar, debemos de comprender que todos los alimentos que nosotros tenemos y que todos nosotros consumimos son como imagínense que nosotros somos una casa que está en constante remodelación. Y los alimentos, los nutrientes que nosotros tenemos son como los ladrillos, los bloques que en el caso de México, por ejemplo, sé que tengo algunos mexicanos por acá, los tabiques que forman la casa, ¿ok? Pero en algunos componentes hay ciertos elementos que nuestro cuerpo es capaz de poder producir aparte de los procesos de alimentación. En el caso de la serotonina es una de las hormonas y neurotransmisores más importantes porque nosotros somos capaces de poder desarrollarla sin necesidad completa de la alimentación. Por ejemplo, si nosotros hacemos algo y esto hablando de manera independiente de si esto es que nos alimentamos, por ejemplo, si nosotros pasamos tiempo con un ser querido, con una persona que nosotros amamos mucho, se genera serotonina. Incluso muchos de los componentes de los medicamentos antidepresivos son conocidos como los recaptadores de serotonina, porque lo que hacen es que bloquean dentro de nuestras células los receptores de serotonina y permiten que la serotonina ande circulando en el torrente sanguíneo por más tiempo. Entonces, sí la alimentación es importante en este punto, pero también hacer cualquier actividad que nosotros realmente disfrutemos hacer y sobre todo que sea algo, no como las redes sociales, porque por ejemplo en el caso de las redes sociales, quizás lo que libera como tal es dopamina rápidamente porque nos acostumbramos a hacerlo, pero no va detrás realmente de un proceso de felicidad real como tal. No sé si le quedó más claro, Carolina. Sí, gracias. Súper. Muchas gracias. Cale, adelante. Licenciado, una pregunta. Ok, adelante Jessica. Luego, no sé si logré ver si era Jessica. ¿Sí, verdad? Sí, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Con lo que usted le explicó a la compañera, cuando habló de los medicamentos que ayudan a controlar, entonces yo tengo una inquietud. Entonces, el estrés, ¿lo puede controlar la persona o no se puede, o no lo puede controlar ella misma?
Sí, totalmente. Incluso la semana 4 vamos a ver muchas técnicas de cómo manejarlo. Todo esto también depende de nuestras habilidades, ¿sí? Ese es el primer punto que debemos de entender. Si yo tengo las habilidades para hacerle frente a las demandas del ambiente, lo más probable es que no vayamos a desarrollar la respuesta del estrés. Pero si aún así decidimos continuar tratando de darle respuesta a esta demanda del ambiente y no tenemos las habilidades o capacidades necesarias para hacerle frente, se va a generar la respuesta del estrés y ahí es donde nosotros queremos apuntarle a cambiar un poquito la situación. Sí, porque hay personas que sucede que hasta van al médico de emergencia porque de repente la situación se pone mal la persona y tiene que ir al médico Sí. inmediatamente de emergencia. Sí, no, totalmente. Y la verdad que hay ciertas situaciones que nos van a sacar del equilibrio, ¿verdad? Creo que nosotros nos dimos cuenta que la pandemia puede cambiar nuestras vidas en cualquier momento. Así que en definitiva hay situaciones que nos van a sacar por completo de ese equilibrio y que de a poco vamos a ir recuperándonos. Pero nosotros nos estamos enfocando mucho más en ese estrés crónico, en ese estrés que nosotros enfrentamos en el día a día, más allá de cualquier situación, de repente como el fallecimiento de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una vivienda o, por ejemplo, el que, muy latinoamericano el ejemplo que voy a poner, pero el que nos asalten, algo que nos hagan y que nos saque realmente de nuestra rutina. Pero sí, el ser humano debería ser capaz de poder hacerlo, de poder enfrentar. Gracias, Julia. Cale. Muchas gracias. Sí, que con el tema del tipo de alimentos que consumimos, cuando las personas estamos bajo ciertos niveles de estrés o bajo ciertas circunstancias, podemos tender como respuesta a consumir más alimentos o alimentos más grasosos, digamos, con más azúcar, porque también está un tanto relacionado a que el cuerpo necesita prepararse para ese proceso de lucha-huida, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo nos va a pedir que consumamos más energía de alguna manera, que la obtengamos, ya sea desde lo interno, ¿verdad? O desde afuera, ¿no? Cuando le hace falta, ¿no? Entonces, que esa también es parte de la respuesta. Y el otro comentario que tenía, ya lo explicaste ahora con la compañera que también dio su opinión, es sobre el tema de que el comer más bajo el estrés crónico también tiene que ver con nuestras estrategias de afrontamiento y no todas las estrategias de afrontamiento son positivas para el organismo. Y comer mucho, beber alcohol, etcétera, como estrategias también nos pueden terminar produciendo más daño si no logramos aprender estrategias para manejar pues el estrés. Gracias. Totalmente. Incluso muy interesante esta plática de nuestra predilección por alimentos ya sea altos en grasa o altos en glucosa, porque nuestro cerebro como tal se alimenta principalmente de glucosa y al nuestro cerebro entender que se está enfrentando a una situación de, entre comillas, ¿verdad?, de vida o muerte, hace que entonces se prepare siempre para lo peor. Y esto entonces nos lleva al siguiente punto, que son las fases. En el caso de las fases, tenemos que empezar discutiendo que todos nosotros, y esta línea que voy a marcar en color rojo, ese es el equilibrio que hemos hablado. ¿Ok? El equilibrio nos va a llevar entonces a que estemos en ese estado constante. Pero de repente ocurre algo, ¿sí?, que nos saca de este equilibrio. Y el por qué el por qué ustedes lo ven de esta manera, como que si fuera un bajón, como si fuera un valle como tal, es porque usualmente nosotros respondemos de esta manera y generalmente respondemos de manera negativa ante las necesidades que nos detalla el ambiente. Y esto depende mucho también de cómo nosotros hemos sido programados para poder responder. Por ejemplo, estoy trabajando tranquilo dentro de mi equilibrio y mi jefe viene y me pide algo para allá, para ahorita, por favor, ya, me urge este informe, este reporte, Y usted viene y dice, puchica, toda la vida, me sacan de mis cosas, ya me atraso todo, bla, bla. Y entonces generamos esta reacción. Una vez que nosotros comprendemos la reacción de alarma,
el estrés se va a mantener relativamente constante. Y este va a ser el estado de resistencia. Eso quiere decir, vamos a ser capaces entonces de hacerle frente al estrés, de poder hacerle frente a la situación, pero lo importante de esto es que es durante un tiempo determinado, porque indiscutiblemente esta situación debe de llevarnos de nuevo a la última fase, que es el estado de agotamiento, que el agotamiento puede ser físico, mental o emocional. Y esto nos lleva de nuevo entonces a nuestro nivel de resistencia normal. Eso quiere decir, nos lleva de nuevo a nuestro equilibrio. Por ejemplo, puede ser que usted ya terminó de hacer el reporte o el informe que le estaba pidiendo y entonces se termina el estrés y vuelve de nuevo a esta condición. Pensemos, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, usted está realizando una tarea en el hogar y de repente se encuentra con que aquello que usted pensaba que le iba a tomar 5 minutos terminó tomándole 1 hora, pero una vez que usted termina esta acción, vuelve entonces a ese estado de equilibrio. Y el estrés como tal siempre va a pasar por estas fases. Ahora bien, lo que ocurre, perdón, voy a regresar un segundito más acá y voy a regresar acá. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que nuestro estado de resistencia normal, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver ahí en color rojo, nos lleva a que cualquier situación, cualquier elemento nos lleva a esa reacción de alarma, pero luego mantenemos ese nivel o ese estado de resistencia ligeramente por encima de nuestro nivel de resistencia normal. Y aquí es donde hablamos nosotros de un estrés crónico, de un estrés que quizás usted no lo percibe como tan fuerte, tan amplio, pero indiscutiblemente genera una incomodidad en nuestro cuerpo y en muchos de los casos llega a pasar también desapercibido. Y para ir cerrando la clase del día de hoy, pues ya estamos casi sobre tiempo, ¿cómo nosotros podemos identificar el estrés? Es muy sencillo, muy sencillo, porque nosotros somos seres, y en psicología se utiliza mucho esta palabra, somos seres biopsicosociales. Y algunos también por ahí agregan el componente también espiritual. Entonces, cuando nosotros comprendemos que alguna de estas áreas que estamos exponiendo, la parte física, la parte social, emocional, mental o espiritual, cuando alguna de estas áreas está siendo afectada, imaginemos a nivel físico, por ejemplo, puede aparecer problemas digestivos, puede aparecer, por ejemplo, que usted empieza a perder cabello y no se explica por qué, o empieza, por ejemplo, a morderse constantemente las uñas, a causarse lesiones de la piel por estar rascándose, entre otros síntomas. A nivel social, usted se da cuenta que de repente las interacciones con su pareja, con las personas cercanas a usted ya no las está disfrutando, que quizás ya aquellas actividades sociales de las cuales usted disfrutaba constantemente ya no le causan ningún tipo de placer, o a nivel emocional, por ejemplo, puede ser que usted se sienta más sensible en algún momento y esto a su vez con la parte mental, que esté un poco más agresivo, que esté de repente un poco más irritable en cualquier momento, más irascible, o quizás a nivel mental ya sus habilidades o sus capacidades cognitivas están siendo mermadas, de repente ya no rinden su trabajo de la manera como debería de rendir o como rendía antes, o quizás a nivel mental usted ya está perdiendo algunas capacidades o algunas habilidades. Y finalmente también porque puede afectar también nuestra área espiritual, donde en muchas ocasiones podemos llegar a incluso hasta dudar de nuestros propios principios religiosos. Entonces, cuando nosotros entendemos que alguna de estas 5 áreas está siendo afectada de manera crónica y sobre todo porque está siendo afectada por algo
por algo que nosotros estábamos teniendo o alguna dificultad alrededor de esta situación, obviamente va a ser más fácil de poder identificar. Y con esto quiero cerrar la clase el día de hoy porque les voy a hacer llegar a ustedes un Google Forms, que es un cuestionario. Este cuestionario como tal, usted va a responderlo, va a señalizarlo. Sobre todo quiero que sigan las instrucciones de manera muy puntual y esto nos lleve a que nosotros va a hacerle algunas preguntas y va a tener algunas opciones de respuesta. Quiero que las lea, las contesten de manera lo más sincera, lo más abierta posible. Algo importante, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Simplemente yo quiero que ustedes puedan tener esa línea de base para que ustedes puedan contestar y puedan tener algo que les permita saber dónde están y sobre todo qué vamos a hacer en las siguientes semanas para poder solventar un poquito estas situaciones. Y con eso entonces cierro la sesión del día de hoy para dar un tiempito para ustedes, para resolver quizás alguna duda, algo que no quedó muy claro o quizás algo que ustedes consideren volver a tocar. No, estamos bien y ya tengo hambre. Ok. Nadie por aquí, nadie. Ok. Hola, hola. Hola, Alma, adelante. Buenas noches. Cuando usted comentó que parte del estrés que nosotros vivimos, recordé. Adelante. Sí, que igual tuve una experiencia muy similar. Me iban a atropellar y creí que eso, bueno, al momento pues no sentí gran situación, pero al estar analizando a los minutos después, sí me llevó a que se detonara en mí una situación de que iniciara vértigo de repente, de la nada, y mi cuerpo pues se descompensó y eso fue por febrero el año pasado. En mayo fallece mi mami y se detona nuevamente a los 2 meses y pues fue un dolor muy fuerte, muy grande y pues el poder aceptarlo, ¿no? Que ella ya no estaba y mi cuerpo reaccionó igual con este detonante, pero sí, cuando usted lo mencionó hace un momento en la clase, es correcto, el cuerpo a veces nos dice, nos pide, ¿sabes qué? No te quieres sentar, no quieres, estate quieta, ven, va, ahí te va algo para que te detengas, te pares, ¿no? Frénate. Y ayudarle a compensarlo, ayudarle a nuestro cuerpo también. Súper. Sí, la verdad que incluso en la siguiente semana que vamos a hablar acerca de los estresores más frecuentes, sobre todo vamos a hablar acerca de estos componentes que son en algunos casos predecibles, como el trabajo, que ya sabemos que genera una cuota de estrés, ¿verdad? Algo con lo que ya contamos de repente, y de ahí viene toda una rama completa de elementos impredecibles, donde nosotros realmente no podemos hacer nada ante ellos, porque no es como que nos podemos preparar para todo lo que puede salir mal. Gracias, Alma, por compartirnos su experiencia. Y la verdad que el componente del estrés, a mí, cuando yo lo empecé a estudiar más de cerca, realmente me di cuenta que es un tema tan amplio, tan interesante, que podríamos quedarnos, creo yo, de aquí a que termine diciembre, a seguir hablando todo esto y aún así no nos ajustaría el tiempo. Pero espero por lo menos que con esta sesión rápida que tuvimos el día de hoy, por lo menos haya quedado un poco más claro. Por lo menos me quedo yo con los componentes más importantes. El estrés como tal es un resultado, pero también es un proceso. El estrés se genera
cuando nosotros no le podemos hacer frente a las demandas del ambiente y nuestras capacidades, nuestras habilidades ya no son capaces de responder ante estas situaciones o estas demandas. También todo el componente fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo para tratar de dar respuesta a estas demandas. Y finalmente, cómo identificarlo, por dónde pasa, cuál es el camino y sobre todo, lo que vamos a ver más adelante, de dónde vienen estas fuentes o estos estresores y qué hacer con ellos. Así que con eso entonces cierro la sesión del día de hoy. Por ahí los que se conectaron un poquito tarde pueden ir colocando aquí al chat su nombre completo para recordar que ese es nuestro mecanismo para revisar, para corroborar su asistencia. En el grupo también les voy a hacer llegar el correo, el enlace para poder contestar la tarea 1. Recuerden que no olviden, mejor dicho, que para poder acreditar el curso deben de pasar por las 4 tareas y los 4 días que vamos a desarrollar. Adicionalmente, por ahí me escribió Samantha que muchos tuvieron problemas para ingresar con el enlace. Vamos a ver qué podemos hacer para la siguiente semana y facilitar un poco esta tarea. Así que, gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus hogares. Un gustazo y nos vemos entonces el siguiente martes, misma hora, mismo canal. Feliz día, feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.